Buenos días, profesor, o buenas tardes, según esté viendo este video. Junto a mi compañero Benjamín Valenzuela y quien le habla Maximiliano Ríos, le vamos a hablar acerca de la evaluación número 2 de minería de datos, el cual es el análisis de las defunciones por COVID-19 entre los años 2020 al año 2022. Frente a esto le queríamos hacer una pequeña introducción. Cabe recalcar también que la database la sacamos de Kaggle, que fue extraída del link que usted dejó para poder sacar la base de datos. Y bueno, el informe que nosotros realizamos acerca del KDE ha sido elaborado con el fin de analizar las defunciones causadas por la pandemia del COVID-19 durante el periodo de los años 2020 al año 2022. Eh, Esto en base a distintos datos de la base de datos que nosotros seleccionamos eh, para poder ver las tasas de mortalidades, los países más afectados, entre otras cosas, a nivel global. La solución propuesta es aplicar un proceso de KDD que pueda analizar los datos y encontrar patrones, lo cual permite encontrar lo que se mencionó anteriormente. En la etapa cero, que es un poco el entendimiento del problema, o qué es lo que se pretende hacer, tenemos que la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto devastador a nivel mundial entre los años 2020 al año 2022, ya que el virus causó millones de defunciones a nivel global, afectando a la población en general. El análisis se enfoca en estudiar las muertes registradas a nivel global, basándose en un conjunto de datos que abarca diversas dimensiones, que fueron las que nosotros seleccionamos. Cabe recalcar también que había más dimensiones, pero seleccionamos las que consideramos más importantes, dentro de las cuales están continente del país, día, tiempo, caso nuevo, etc. Es crucial también identificar los patrones de mortalidad, los momentos críticos en los que se produjeron los picos de defunciones, entre otras cosas. Frente a esto nos hicimos dos preguntas, las cuáles fueron los picos de mortalidad más altos a nivel global y en qué periodos específicos se presentaron. Y la segunda pregunta era qué países y continentes fueron más afectados. Bueno, continuando con la etapa número uno, llevamos a cabo un análisis detallado de las defunciones causadas por el COVID y seleccionamos datos relevantes a las diversas fuentes globales para poder hacer un análisis más claro y preciso, y los cuales los datos fueron fechas de defunciones que tomamos como día y tiempo, permitiendo identificar los periodos más críticos durante la pandemia. Los países y los continentes, los cuales nos facilitaron un análisis geográfico para observar la pandemia, cómo afecta en diferentes regiones y países del mundo. Casos nuevos, los casos activos, los casos críticos, los casos totales, teniendo como proporcionar un panorama completo de la evolución, de cómo surgió todo. Muertes nuevas y muertes totales, ayudando a la mortalidad diferente, a la mortalidad directa del COVID, y pruebas totales, los cuales se realizaban test por todo el mundo para saber cómo iba evolucionando el tema de las tasas de casos y las muertes reportadas. Esto nos ayuda a facilitar la exploración de las tendencias en diferentes dimensiones, como el tiempo de la distribución geográfica, las características epidemiológicas y enfoques para garantizar un robusto patrón clave. Bueno, en la etapa número 2 está el preprocesamiento y la limpieza de los datos. En esta etapa lo que queremos es hacer una limpieza exhaustiva de la base de datos para poder asegurar de esta forma su calidad, fiabilidad y la consistencia de los datos, eliminando imperfecciones y errores presentes con el fin de garantizar que los análisis posteriores sean precisos, dentro de los cuales tenemos la eliminación de valores nulos o faltantes, la corrección de formatos y la conversión de variables. Además, durante el análisis exploratorio de los datos se identifican posibles valores atípicos, como cifras anormalmente altas o casos o muertes en ciertos días que fueron revisados y ajustados o eliminados si se considera que hay una justificación adecuada como para poder eliminarlos, ya que los consideramos no importantes. Continuamos con la etapa número 3 en transformación de datos. En esta etapa fueron los datos transformados y enriquecidos para facilitar el análisis detallado. A continuación les diré que la agrupación se hizo por país continente. También calculamos las tasas de mortalidades, los cálculos de casos activos y recuperados. Y también hicimos las eliminaciones de valores nulos y correcciones de formato. También hicimos las combinaciones de data frames
Y con estos fueron, con estas transformaciones hicimos esenciales para las tendencias y los patrones que garantizamos la precisión de los datos. Luego en la etapa 4, minería de datos, tenemos que en esta etapa aplicamos técnicas estadísticas y exploratorias para descubrir patrones relevantes en los datos globales relacionados con el COVID-19, enfocándonos principalmente en identificar y seleccionar patrones significativos utilizando diferentes enfoques de minería de datos. En el punto 1 tenemos la identificación de picos de mortalidad y casos activos, ya que analizamos los picos de mortalidad y casos activos correlacionándolos con las olas de contagio del COVID-19. Luego tenemos el análisis geográfico por continente, ya que llevamos a cabo un análisis detallado por continente y países para identificar cuáles fueron las regiones más afectadas. Y a través de estas actividades logramos descubrir patrones significativos de mortalidad en la evolución de los casos del COVID-19, lo que permite seleccionar las relaciones más relevantes para obtener una comprensión profunda del impacto de la pandemia. Bueno, como etapa número 5 hicimos la interpretación y la evaluación del caso. Interpretamos los patrones, las tendencias a lo largo del proceso, con lo cual llegamos a cabo los picos de mortalidad que se identificaron con más muertes por país, coincidiendo con las olas más fuertes de la pandemia. Eh, También hicimos los países con menor capacidad de testeo, con los cuales mostraron una propagación o una controlación de la propagación del virus. También hicimos con los países con más muertes, con los cuales se identificaron muertes totales y las diferencias de las capacidades sanitarias por países. También analizamos en Chile, que se observó en las muertes diarias, detectando los momentos más críticos de la pandemia en el país. Con estos patrones concluimos que el análisis y las visualizaciones que ofrecimos en una comprensión del impacto global de la pandemia quisimos mejorar la distribución en recursos a futuras crisis sanitarias y optimizando la estrategia de respuesta a nivel internacional. Con lo cual tenemos una conclusión aquí que el proceso de descubrimiento de las bases de datos aplicado en el estudio permitieron transformar los datos sobre el caso de COVID-19 o pandemia entre los años 2020 y 2022. Nos dio técnicas de estadística de minería de datos, identificar los patrones significativos como correlación entre los picos de mortalidad o las de contagio y así como las variaciones de las tasas de mortalidad. Continuamos con el RStudio, que será aquí, le explicamos todo lo que hicimos. Partimos ingresando la data en RStudio con este comando. Luego hacemos las instalaciones correspondientes para poder utilizar gráficos, para poder hacer manipulación de datos a gran escala y operaciones de forma fluida legible con esta librería. Luego hicimos un conteo con data para los valores faltantes de la data o nulos. Luego quisimos tomar una data relevante y quisimos agregar solamente las tablas que nosotros queríamos utilizar y luego la limpiamos. Eh, y aquí con este comando podemos verificar que la data está limpia y no tiene ningún valor nulo, con lo cual puede revisar y aparece que es cero. Continuamos con los 5 ejercicios matemáticos que usted solicitó. Bueno, en el punto 1.1 lo que pretendemos es encontrar el máximo de muertes por país. Utilizando la data limpia, lo que hacemos es con las max muertes por país y la data limpia la agrupamos por países, filtrando por las muertes nuevas y en caso de que haya un valor nulo, que este no nos dé problemas. Y como dice acá abajo, print, picos mortalidad país, data limpia, N200, es que nos va a tirar 200 datos. Sin embargo, como usted puede ver, ahí están los 200 datos y sale que hay 1277 datos más todavía
que pueden ser mostrados. Sin embargo, nosotros quisimos hacerlo solamente con 200 para que no abarcara tanto. Luego tenemos la suma de los casos totales, donde tenemos suma de casos totales y la función data limpia, que es la database que limpiamos, y printeamos para ver la suma total de los casos que hubieron, dentro de los cuales tenemos 749.748.237.921. Y en el punto 1.3 tenemos el máximo de casos críticos, donde tomamos la data limpia y como mencioné anteriormente, los datos nulos no son tomados en cuenta, en el sentido de que no se ven reflejados dentro de las tablas que nosotros nos entrega RStudio y printeamos, donde nos da 2.279.900. Bueno, continuamos con promedio de casos nuevos, con los cuales nos dan 12.637 casos nuevos diarios, que esto es lo que quisimos promediar para saber cuánto era la cantidad de casos diarios que nos podíamos sacar en la tabla. Y también quisimos hacer un conteo de registros con la data limpia. En total fueron 158.833 datos limpios. Continuamos con el data frame. Bueno, aquí tenemos el data frame que se va a crear a través de vectores, los cuales son tres, los cuales son país, dentro del cual tenemos Afganistán, Argentina y Australia. Luego tenemos continente, el cual contiene Asia, Sudamérica y Oceanía. Y también tenemos el apartado de población, dentro de los cuales se crea el data frame 1, el cual contempla país, continente y población. Y el data frame 2, perdón, y el data frame 1 también contiene tasa de recuperación. Y el data frame 2 contiene país y tasa de recuperación, como mencioné anteriormente. Combinando el data frame con la base de datos principal, lo que conseguimos es lo siguiente. Continuando con los gráficos solicitados, quisimos realizar un gráfico con la tasa de test que menos test se realizaron en países. Y como puede ver, estos fueron los países que menos test realizados se hicieron, ya que estos países fueron los mismos que menos casos de COVID tuvieron. Entonces, por eso se ganaron los dos lugares de menos test realizados por COVID, como también menos casos de COVID realizados. Bueno, en el gráfico número 2 tenemos que quisimos realizar y mostrar los países con más muertes durante la época de la pandemia, dentro de los cuales tenemos que el país con más defunciones es Estados Unidos, siguiendo de Brasil, India, Alemania y México. Sin embargo, como se puede ver, es notable la diferencia que hay entre Estados Unidos y los distintos países que le persiguen, eh, pese a que tiene una población bastante similar a la que podría ser India, China, entre otras. Es decir, fue uno de los países más afectados por la pandemia y el COVID-19. Bueno, continuando con el último gráfico, quisimos hacer casos nuevos por días en Chile, con lo cual dirigiéndonos a nuestro país. Lo que pudimos obtener fue este gráfico, que la muerte, casos nuevos por Chile, fue creciendo ya mayormente pasar el tiempo y iba aumentando las muertes en Chile por el COVID-19. Ese sería nuestra evaluación número 2 con nuestro compañero Maximiliano Ríos, presentando en RStudio y el informe que está mostrado anteriormente. Espero que haya quedado todo claro y que tenga un muy buen día, muy buena tarde. Hasta luego. Gracias por su atención.